nos cogió el simulacro en plena tutoría. Ok, Dan, sen wir, was habt ihr das geantwortet? Mire, revisemos qué contestar. Dan. Nummer 1. Wenn, wann o als. ¿Cuál sería la opción correcta? Was habt ihr? ¿Qué colocaron en la número 1? Nummer 1. Wenn. ¿Und die anderen? ¿Los demás? Wenn. Muy bien, Sandra, Laura, Santiago. Warum nicht als? Estefanía, als, la condición es que sea en el pasado. Esa es una de las condiciones. Y que la acción sea solamente una vez o un espacio, o cuando nos referimos a un espacio de tiempo. Y en ese caso. ¿Por qué? Wenn ich viel Zeit habe, eso es presente. Cuando yo tengo mucho tiempo, coge y queda richtig, cocino verdaderamente. ¿Klar? Estefanía. Nummer 2. Wann, sehr gut. Wann. Ahí lo estamos diciendo como interrogativo. Es una pregunta. Entonces necesitamos un pronombre interrogativo, que en este caso sería wann. Wann construyen nach Hause? Wann. En el 2 de Santiago es wann, porque estamos haciendo una pregunta, acuérdate. Para preguntas utilizamos wann. 3. El tercero. Als. Sehr gut. Als ich noch bei meinem alten Job gearbeitet habe, bin ich immer. Ok, gut. Ahí estamos hablando de un espacio de tiempo, que era el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el espacio de tiempo? El tiempo que duró, que duré trabajando en esa empresa, en ese trabajo, ¿no? Claro, sehr gut. Als. Sehr gut. Aber jetzt ist viel besser. Ich kann nach Hause gehen. 4. Wenn, sehr gut. Wenn ich will, cuando yo quiera. 5. Wenn, sehr gut, wenn. La acción está en el pasado, pero la acción se repetía en pasado. Wenn ich keine Lust zum Kochen habe. Ah, no, ese es presente. Presente, es presente. Wenn ich keine Lust zum Kochen habe, hole ich mich eine Pizza. Si yo no tengo ganas, o cuando yo no tengo ganas de cocinar, pido una pizza. Wenn. 6. Als, sehr gut. Ich habe schon gerne Pizza gegessen, als ich noch Kind war. Periodo de tiempo prolongado, la época de mi niñez. Ok. Sag mal, seit wohnst du eigentlich in Dublin? Wann? Pregunta. Sehr gut. Wann? 8. Ich bin hier gekommen. Als. Genau, als ich mit dem Studium fertig war. Genau, als. Exacto. Sehr gut. 9. Und wann, pregunta, wann bist du hier gekommen? Genau. Ich weiß gar nicht mehr. Als, sehr gut. Als ich genau gekommen bin, ich glaube, vor 15 Jahren. Okay, schau mal. Hier, okay, puede ser als. Als. 11. Wenn ich keine Arbeit mehr habe, werde ich sicher andere Land gehen. Genau, y ahí estamos hablando de una acción que va a pasar en el futuro. Wann willst du machen?
Ok, Shamal, van, ahí el van. Van du dein Job verliebst. Genau, van. Ahí el van, la última el van. Ahorita vamos a ver por qué el van. ¿Claro? ¿Alles klar bis hier? ¿Todo claro hasta acá? Ok, perfecto, sehr gut. Entonces, so ist die Kontexte von als und wenn, die Konjunktionen wenn und als. Esos son el contexto de las conjunciones wenn und als. Jetzt sehen wir zweites Thema. Vamos a ver nuestro segundo tema de hoy, gramatical. Das ist, kleinen Moment, hier. Indirekte Fragen. Entschuldigung, das ist nicht. Hier. Jetzt sehen wir indirekte Fragen. Preguntas indirectas. ¿Saben? Was ist das? ¿Qué será eso de preguntas indirectas? Ok. Dan. Uy. Indirekte Fragen, das ist ein neues Thema. Este va a ser un nuevo tema. Aber zuerst sollten wir uns das Thema Fragensätze erinnern. Pero antes de eso vamos a recordar brevemente cómo o qué tipo de preguntas teníamos. Wir haben, man unterscheidet zwei Fragensätze. Wir haben zwei Arten von Sätze. Das Ja oder Nein Fragen und Befragen. En sus cursos anteriores aprendimos que teníamos dos tipos de preguntas. Las preguntas ya Nein Fragen, las preguntas de respuesta sí o no, wo das Verb in erster Position steht, donde el verbo debíamos ubicarlo en primera posición. Zum Beispiel, liest du deinen neuen Freund? Wollen die asiatische Kunden Toilettenpapier kaufen? Warten die Besucher auf Herrn Mückel-Schnuckel? Y el otro tipo de preguntas que habíamos aprendido eran de Fragen, es decir, necesitamos un ergänzende Fragen und ein Interrogativpronomen. Necesitamos un complemento y de pregunta y un pronomen interrogativo. Dann, hier haben zum Beispiel, woher kommt die attraktive Studentin? Was suchen Sie hier in meinem Büro? Worauf warten die europäischen Touristen? Entonces, mal, ahí teníamos la pronomen interrogativo, comenzamos con el pronomen interrogativo y seguíamos con el verbo y luego el sujeto. Das sind die Formen von, hasta ahí eran los tipos de oraciones. Hoy vamos a ver otro tipo de oraciones, que son las preguntas indirectas. Entonces, tenemos que tener muy claro esto porque según el tipo de pregunta, vamos a utilizar un elemento para poder hacer la pregunta indirecta. Sí. Wann wollen wir indirekte Fragen benutzen? Cuando necesitamos una pregunta indirecta. Entonces, nosotros normalmente cuando queremos ser muy corteses, utilizamos una pregunta indirecta. ¿Por qué? Porque antes de la pregunta utilizamos una pequeña introducción, una oración introductoria para poder hacer la pregunta indirecta. Por ejemplo, y necesitamos una frase introductoria, que son básicamente estándar. Zum Beispiel, kannst du mir sagen, wissen Sie, ich wünschte gern, können Sie uns sagen, puede decirme, sabe usted, quisiera saber, podría decirme. Entonces, eso nos suaviza, nos lo vuelve mucho más cortés la pregunta que vamos a realizar. Ok, entonces, si utilizamos estas cláusulas como introducción a la pregunta, inmediatamente nos volvemos la pregunta que vamos a hacer de forma indirecta. Aquí tenemos que identificar si la pregunta que íbamos a hacer inicialmente es de respuesta sí o no, o
de o de complemento, o si la iniciamos con una B-frag. Si es una respuesta, una pregunta de respuesta sí o no, es decir, ja oder nein fragen, benutzen wir die conjunción ob. Introducimos la pregunta indirecta con la conjunción ob. Zum Beispiel, kannst du mir sagen, ob du deinen neuen Freund liebst? ¿Me puedes decir si tú amas a tu novio, a tu nuevo novio? Wissen Sie, ob die asiatischen Kunden Toilettenpapier kaufen wollen? Entonces, introducimos, tenemos una frase introductoria, que es la oración principal, tenemos una conjunción con que introducimos la pregunta y mandamos el verbo al final conjugado. Ich wüsste gern, ob sich Frau Mütke für den roten Sportwagen interessiert. Yo quisiera saber si... Genau, estamos hablando, exacto. Estamos viendo preguntas indirectas con respuestas sí o no. ¿Listo? Y las introducimos con la conjunción ob. ¿Ok? ¿Claro? ¿Listo? Un vas pasivo, dice ob, nos manda el verbo al final. Y como es una conjunción introductoria de una oración subordinada, nos está mandando el verbo al final de la oración. ¿Alex, claro hasta acá? Ya, ok. Yes. Yes. Se envía the other form. Ahora veamos cómo funciona una pregunta indirecta con preguntas de complemento. El verbo está genau. Debemos conjugar el verbo. Lo mandamos al final y lo conjugamos. Du, aquí el sujeto du está conjugado para segunda persona. Aquí es plural el sujeto, die asiatischen Kunden, y el verbo modal está conjugado para plural. Aquí está conjugado para tercera persona y el verbo está conjugado en tercera persona. Aquí está conjugado para plural y el verbo está conjugado en plural. ¿Listo? Wie funktionieren mit Fragen mit Befragen. Vamos a ver cómo funcionan con preguntas que tienen respuesta a complemento y que se hacen con por medio de una Befrage. Hier benutzen wir auch die Befrage. Aquí necesitamos también la Befrage. Es necesaria. Como la pregunta original venía con Befrage, también necesitamos. Utilizamos una de esas cláusulas introductorias, zum Beispiel, ich hätte gern gewusst, können Sie mir sagen, niemand weiß, ich wollte wissen, ich möchte wissen, und so weiter. Y utilizamos la pregunta, la Befrage, como la tenemos acá. Pero, ¿qué pasa? Como estamos utilizando una Hauptsatz, una oración principal, y seguida de la pregunta indirecta, mandamos el verbo al final conjugado. Zum Beispiel, ich hätte gern gewusst, woher die attraktive Studentin kommt. Können Sie mir bitte sagen, was Sie hier in meinem Büro suchen? Niemand weiß, worauf die europäischen Touristen warten. Unsere Chef möchte wissen, welcher Wein unseren Gästen besser schmeckt. ¿Claro? Entonces mandamos el verbo al final. Utilizamos una de esas frases que vamos a ir anotando, vamos a ir haciendo una lista de esas frases introductorias. Aquí vimos unas cuantas, en el libro tenemos muchas más. Introducimos la pregunta con esa frase, luego utilizamos en este tipo de preguntas la Befrage original y schicken wir das Verb am Ende y mandamos el verbo al final. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alles klar? El verbo también está conjugado. ¿Por qué las utilizamos? Para volver la pregunta mucho más cortés. Entonces, a veces tenemos que suavizar la pregunta. También muestra mucho interés. ¿Alles klar? Buenas noches. Ok. Ok, jetzt machen wir ein paar Übungen. Vamos a ver unos ejercicios parecidos a los que hicimos ahorita, de armar oraciones, pero ya en indirecto.
Das Gleiche. Entonces aquí para poder ver más, o sea, checarlo con el más, con el plus. Okay, hier haben wir Fragen. En el Übung 1 haben wir Fragen. Tenemos, hay oraciones que nos toca ordenar. Entonces, zuerst sollten wir entscheiden. Nummer 1. A. Was für eine Art ist dieser Satz? En la pregunta esa que está estructurada y que tenemos que formular, ¿qué tipo de preguntas es? ¿Preguntas de sí o no o de Frage? Nummer 1a, Übung 1a. Genau. Entonces, ¿cómo formulamos esa indirecta Frage? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué necesitamos? Was brauchen wir? Necesitamos una frase introductoria. ¿eh? Entonces, schau mal, en el 2 tenemos diferentes. Una Einhaus. Sehr gut, Sandra. Necesitamos una oración principal que sería introductoria en este caso. Entonces, schau mal, entonces vamos a coger la A del 1 con la A del 2 y vamos a formular indirecte Frage. ¿Cómo lo quedaría? Ich möchte wissen. ¿Cómo los quedaría esa oración? Ich möchte wissen con la A del ejercicio 1. ¿Cómo los quedaría? ¿Cómo la comenzamos? Sehr gut, Stefania. Ich möchte wissen, was Ihre Hobbys sind. Mhm. Ich möchte wissen, was Ihre Hobbys sind. Sehr gut, super, sehr gut. Machen wir B. Hagamos la pregunta para el ejercicio B. ¿Können Sie mir sagen? ¿Cómo nos quería el B? Ich möchte wissen, wer Ihre Freundin sind. Sehr gut, Diana. Super, super gemacht. Sehr, sehr gut. Vamos a hacer el D. ¿Cómo nos queda el D? Cualquiera de las cláusulas nos sirve para todas las preguntas. Entonces, ¿cómo nos queda el D? Del 1 con alguna de las cláusulas de abajo.
¿Cómo nos queda el D? Sehr gut, Stefania. Super gemacht. Ich hätte gern gewusst, ob du es vista haben, cualquiera, o ich möchte diesen, cualquiera de eso nos sirve. O sí que vista haben. Aquí importante es utilizar el o. ¿Por qué? Porque en la D tenemos una pregunta de sí o no. Ya sabemos que para indirectas, preguntas indirectas, brauchen wir die Konjunktion o. Super, super gemacht. Machen wir I, la I, hagamos la I. Wie lautet die I? ¿Cómo nos queda la I? Ich frage sí o sí que más. Nein. Aquí hay algo mal. Miremos a ver qué pasó ahí. A ver quién tiene eso. Ya tienes una posición. Bien, hay una posición que está mal, el resto está bien. Vamos a ver qué hacen tus compañeros y ya revisamos. ¿Cómo nos quedaría? Was hat falsch Estefanía gemacht? Equivocado Estefanía. ¿En qué se equivocó? Hay una posición que está mal. Entonces aquí Diana también tiene el mismo error. Santiago está mal estructurada. Miremos a ver qué escribe Gabriel, que es lo que Gabriel escribe, y ya les doy la corrección, ya les doy la respuesta correcta. Bueno, Gabriel. Ok, entonces schau mal. Gabriel, ich möchte mir auf Sie mal schon einen... Sehr gut, Gabriel. Sehr super gemacht. ¿Qué tenemos? Esa oración está en pasado. Y en pasado tenemos un verbo auxiliar, que es el que conjugamos, que es el que va al final, y un participio. Normalmente en una oración normal, el participio irá de últimas, pero como aquí mandamos el verbo conjugado al final, no puede, el participio debería ir de penúltimas, que fue lo que hizo Gabriel. Ich möchte wissen, ob Sie mal schon einen Schulausrüstung gemacht haben. Super gemacht. Esa era la posición que estaba mal. Diana y Estefanía colocaron el participio después del sujeto. Ese tiene que ir. Si no es en el último lugar, es en el penúltimo. Pero no podemos desplazarlo. ¿Claro? Envía, ajá, hagamos el H. A ver cómo nos va.
Wie lautet die Antwort auf Punkt H? ¿Cómo es que hay la H? ¿El H cómo nos quedaría? Di. Hat ihr eine Idee? La oración H, ¿cómo nos quedaría? Hat ihr eine Idee? ¿Tienen una idea cómo quedaría? Ja oder nein? ¿Eh? Okay, sagen Sie mir bitte, was, ja, ¿no? Sie über sich möchten sagen noch. Santiago tiene algunas posiciones mal. Entonces vamos a ver quién tiene la solución y revisamos las posiciones. Otra propuesta y revisamos. Con otra propuesta lo revisamos a la estructura a ver qué es lo que tenemos mal y las ubicamos bien. ¿Claro? A ver quién tiene otra propuesta. Gabriel ahí. Was? Okay. Ich möchte, was Sie sich gegenüber noch möchten sagen. Ok, chaval, casi la tienen. Ahí hay una posición que está mal. Es,
möchte wissen, was sie Gerd noch über sich sagen möchte. ¿Claro? El über va con el sich, que eso lo vamos a aprender en este curso, ¿no? El über no puede quedar solito porque es una preposición y tiene que acompañar con algo. ¿Claro? Entonces aquí lo importante era la posición del verbo. El verbo möchten es el que va al final y sagen es el que va en penúltimos porque es un verbo modal. Entonces, verbo modal, el verbo de la acción lo mandamos al final. Pero como ya no podemos, toca ponerlo antes del verbo conjugado. Ok, ya la escribo. Ya, y frage sí, danke, listo. Ahí la escribió Sandra. Y frage sie, was sie gern noch über sich sagen möchte. Sehr gut, Sandra, danke. Sehr, sehr, sehr gut. Klar, Fragen von diesem Thema, preguntas de este tema. O alles ist klar, o todo está quedó claro. Okay, schau mal. Ganz fleißig, bitte macht die Übungen. Juiciosos terminen realicen los ejercicios previos a las entregas de los productos y muy juiciosos, puntuales la entrega de la guía que se vence el 8, si no estoy mal, revisamos de todas maneras. Activität abgaben, ok, sí, el 8. Ok, no hay mal, solo por una vez, por lo que algunos han tenido problemas del libro, lo voy a correr 3 días, es decir, la entrega va a ser para el 11. Claro, de la primera guía, ya la corro. Por lo que algunos han tenido problemas con la entrega del libro, que hoy están enviando. Ok. Ok, ahora sí no hay mal, eso ocurre solamente una vez. Entonces aquí ya lo cambio para que nos quede para el 11 entrega y así tenemos la segunda tutoría también para poder socializar las dudas que tengan que les haya surgido. Ok, aquí está lo que estoy corriendo. Ok. Listo. Nos queda menos tiempo, pues. Santiago, si tú terminas la guía antes, la subes y comienza la segunda, no había problema, ¿listo? Eso solamente lo corro porque hay algunos estudiantes que no vieron nivel 3 en modalidad virtual, hasta hoy les están llegando los códigos de los libros, entonces sería un poco injusto. Pues, por eso lo moví, ¿ok? Pero al menos todos tenemos el tiempo todos, exacto, ¿eh? Llenado, ¿no? Los que entreguen, ustedes saben, cuando apenas ustedes suban, terminen la guía, la pueden subir, eso no hay lío, ¿eh? Y pueden comenzar la segunda. Ya. Si no encuentran grupo, pueden trabajar de 3, Estefanía, no hay lío. ¿Ok? No, la guía está fácil, los productos están fáciles. Simplemente necesitamos tener las competencias, el vocabulario, por eso los ejercicios. Ok, perfecto. Entonces, cualquier duda, por favor, me escriben por mensajería interna, los que van a ver la grabación, eso, por mensajería interna. Yo con gusto les contesto los correos, estoy contestando súper rápido. Entonces, Dan, das ist alles für heute. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana si no hay más preguntas. ¿Claro? ¿Alles klar? Perfecto. Bitte. Dann, bis denn. Tschüss.